Doctor Juan Pablo Echeverry, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Siempre un placer compartir con usted, con sus oyentes, trabajando desde muy temprano y muy preocupado con esta situación del presidente Uribe. Bueno, cuéntenos cómo lo vivieron ustedes, los amigos del presidente Uribe que estuvieron en la calle y que en el Parque Nacional fueron miles y que frente al Palacio de Justicia tuvieron que sufrir los ataques virulentos de una masa de comunistas que le gritaba horrores al presidente Uribe. Pero en el corazón de la gente, en los barrios, en Bogotá, ¿cómo se vivió y cómo se vive este proceso contra el presidente Uribe? Lo primero es siempre rescatar ese valor civil, respetuoso de las instituciones que han sido históricamente, además, las marchas del uribismo y si se quiere decir también del centro democrático. Y los vándalos demuestran solo quiénes son, ministro. Ayer nos decía el exministro Oscar Iván Zuluaga, que estaba ahí concentrado en la marcha: hombre, no vayamos a la Plaza Bolívar, que eso puede terminar muy mal. Y por supuesto que queríamos ir allá para respaldar a ese gran ser humano y gran presidente que es Álvaro Uribe Vélez, pero preferimos ser precavidos para respetar precisamente eso que siempre hemos respetado: el valor civil, la institucionalidad, el orden, que es una cosa que le hace falta mucho a quienes estaban tirando piedra, a quienes nos critican, a quienes siempre hacen de las suyas. Uno no puede caer en el uso de las mismas armas que utilizan sus contradictores. Uno tiene que estar por encima de ellos. Aquí lo que está por encima es el interés de la patria y es el porvenir de la patria, doctor Juan Pablo Echeverry. Usted quiere ser concejal de la ciudad más importante de Colombia, donde se concentra, ¿qué porcentaje? ¿El 35% del Producto Interno Bruto del país está en Bogotá? ¿O qué porcentaje? Un poco menos, el 26, ministro. 26%. ¿Estás seguro Sí. de eso? Yo tengo mis dudas. En muchos indicadores Bogotá es más del 30% de la riqueza nacional, pero póngale el 26%. La cuarta parte de todo el país está en Bogotá, en una situación complicadísima como la que estamos viviendo, donde se necesita que el Centro Democrático de verdad asuma las riendas del poder y lo maneje. Aquí hay peligros muy grandes. ¿Qué pasaría? ¿Qué puede pasar perfectamente si la Corte Constitucional declara inexequible la ley de financiamiento, que, que no se desarrolló de manera muy ortodoxa, hay que decirlo, ¿no? Son peligros enormes. El endeudamiento externo del país en momentos en que el dólar se está disparando porque ya ni la plata de la mafia alcanza. ¿Tiene usted comentarios? Claro, ministro, es que aquí lo que está en juego es precisamente eso: el respeto a la propiedad privada, que es lo que crea riqueza. Y ya decía alguna vez el presidente Uribe que no hay mejor política social que la generación de empleos formales, que dignifican, que brindan oportunidades. Pero entonces somos nosotros quienes defendemos esa propiedad privada, y eso es lo que está en juego. Y se nos olvida quiénes están del otro lado, quiénes están promoviendo, instrumentalizando a la Corte y politizando la justicia en contra no solo del presidente Uribe, sino de todo el uribista que se acerque. Son precisamente la izquierda radical, que con su combinación de todas las formas de lucha, ministro, ha logrado todo lo que ha querido. Pues crearon una justicia a su medida, una impunidad a su medida, se burlaron de las víctimas, siguieron en el narcotráfico, no entregaron las armas, por Dios. Y por supuesto lo que tienen de fondo es una doctrina socialista, marxista, muy clara, que además ni siquiera se preocupan por esconder. Entonces, por supuesto que nosotros lo que defendemos es eso: la empresa privada, la generación de empleo, no simplemente porque nos gusten los ricos, sino porque esa es la forma, la única forma sostenible de generar riqueza, no solamente para uno, sino para todos, de generar oportunidades, empleo. Es que si el que genera empleo no lo da bien, pues la gente se queda sin empleo. Eso es una lógica muy básica. Y aquí, a mí, ¿sabe qué me preocupa, ministro? Me preocupa que a veces usted ha descifrado y ha explicado muy bien todas las injusticias, la falta de garantías que ha tenido el expresidente Uribe en este proceso. Pero a mí me preocupa que mientras nos concentramos, y perdónenme la palabra, en deguleyada, aquí los que se oponen a nosotros están haciendo política con eso. Y nosotros muy presentes diciendo: no hagamos política con esto, que es que hay que ser respetuoso de las instituciones. Pues claro que somos respetuosos de las instituciones,
pero precisamente las instituciones son quienes están cometiendo faltas graves, graves. Vea, si aquí el presidente Uribe no tiene garantías, entonces ¿qué se espera de la justicia para un ciudadano del común? Y es que aquí la justicia de los magistrados para abajo no funciona, es inoperante. Aquí uno va a un CAI y no funciona, uno va a un juzgado y no funciona. La justicia tiene que reformarse y perdóneme que yo por supuesto aspiro a ser concejal y hay unas cosas que están dentro de mis responsabilidades como concejal, pero yo sí tengo que defender unas ideas de país. Es que estos son razones de Estado. Yo creo que aquí más que unas campañas políticas estamos en un momento histórico en donde necesitamos defender la institucionalidad y la república con todas las instituciones como deben ser, que por supuesto están maltrechas porque han sido infiltradas por la izquierda radical. Y es que uno tiene que decir la verdad, y a veces instituciones que uno ama se equivoca y tiene la obligación de decir se equivocaron. Lo que hicieron con la hija de Aida Merlano, los policías que vestidos de civil la encañonaron con sus pistolas, eso es atroz, eso no puede ser. Pero la policía es nuestra amiga, la policía es nuestra compañera. ¿Y por qué distinguimos al policía? Por su uniforme. Pues el uniforme basta, el uniforme es la expresión de la autoridad civil en cabeza de una persona que lleva un uniforme que lo deja uno perfectamente tranquilo y a quien uno debe acudir como su amigo, como su consejero, como su respaldo. Pero un policía vestido de civil con una pistola en la mano, hágame el favor. Sí, ministro, y a raíz de eso yo veía ayer también un escenario que demuestra quiénes somos y qué queremos para el país. Vea, de un lado ayer en las manifestaciones, quienes decíamos que viva el SMAT, porque son la fuerza pública, porque los queremos, porque nos defienden, porque son héroes que ponen en riesgo su vida y la de sus familias por defendernos. Y de otro lado, quienes por supuesto quieren causar el caos, insultando a la fuerza pública, tirándoles piedras, queriendo vandalizar la propiedad privada, etcétera. Y eso demuestra, usted decía, ¿qué queremos? Queremos defender las instituciones, por supuesto, reformar las instituciones donde haya que hacer reformas para que sean mejores, pero precisamente a nosotros, que hemos sido defensores a ultranza de la fuerza pública, se nos debe permitir también hacer algunas críticas razonables a la institucionalidad, como las que hacemos a la justicia. Ministro, por ejemplo, la ministra de Justicia ha dicho que quiere hacer una reforma a la justicia. Ojalá se tenga en cuenta todas estas vagabunderías que vienen desde la Corte, que por supuesto está haciendo política con el caso de Álvaro Uribe, se tengan en cuenta para que sea una reforma seria, integral, que tenga en cuenta, por ejemplo, la forma en la que se eligen los magistrados, que los magistrados de Colombia ojalá sean probos, como debería ser, y no unos señores que dejan mucho que desear porque no tienen rigurosidad jurídica, pero además hacen política descaradamente. Doctor Juan Pablo Echeverri, díganos de la importancia que usted le ve a que en el Consejo de Bogotá haya un buen grupo de uribistas, de amigos del Centro Democrático. ¿Por qué eso es importante para la ciudad? No solamente el alcalde, los concejales. ¿Por qué? Imagínese, ministro, es que los concejales tienen responsabilidades muy importantes. La aprobación del presupuesto, por ejemplo. Luego el alcalde es quien ejecuta el presupuesto, pero ¿quién lo aprueba? ¿Quién dice en qué se van a gastar los recursos de los bogotanos? ¿Quién dice si se van a ir solamente en subsidios o si se van a ir en generación de por ejemplo, de emprendimientos y de empleos? Eso lo decide el Consejo y por supuesto es luego el alcalde quien lo ejecuta. Entonces, ahí sí es importante tener personas que aprueben el presupuesto, el plan de desarrollo, que sea gente decente, que uno sepa que no van a ir ahí para robar, y seguramente habrá gente decente en varios partidos, pero vean qué proponen, porque nosotros tenemos una línea clara, doctrinaria, ideológica, sabemos lo que queremos para el país y eso seguramente se va a ver reflejado en esos proyectos de presupuesto, de plan de desarrollo, el ordenamiento territorial muy importante que tiene la ciudad, eso lo definen los concejales. Y proyectos tan importantes como el famoso Transmilenio por la carrera séptima que va a acabar con la ciudad, la ciudad. Se hace Transmilenio por la carrera séptima y pues nos tendremos que ir a vivir a Cáqueza, yo no sé a dónde, porque Bogotá queda impracticable. Bogotá se tiene que apuntar a la Carta Suprema, que es la Carta del Metro,
Hay que construir un metro y hay que extender el metro como tienen todas las grandes ciudades. Pero ¿por dónde mete usted Transmilenio? Por la carrera séptima, concejal Juan Pablo Echeverry. Ya lo estoy llamando concejal, fíjese usted. Muchas gracias, ministro. Mire, si yo algo le he criticado a esta administración es la falta de diálogo. Ellos no socializan y eso es algo que está en nuestros principios, en el ADN del uribismo y del centro democrático. Las cosas tienen que ser concertadas con la comunidad. Por supuesto, ese Transmilenio por la séptima es una cosa que no concertaron, ¿sabe? Allá fueron a la Junta Administradora Local de Chapinero y nos dijeron, señores ediles, queremos saber si ustedes están a favor o en contra. Y yo les decía, pero un momentico, ¿yo cómo voy a estar a favor o en contra de un borrador que todavía no me han entregado, que no existe, que nadie lo ha leído? Lo conocen ustedes allá en su oficina y nada más. Por favor, muéstrenos el borrador para poder nosotros dar una opinión. Entonces yo les dije, no voy a caer en el juego de decir si estoy a favor o en contra. Yo lo que les dije fue, voy a hacer recomendaciones, porque ellos nos decían, es que eso va o va. Ustedes estén a favor o en contra de ese proyecto, lo vamos a hacer. Entonces yo les decía, hombre, por favor, tengan en cuenta que no sea solamente un Transmilenio, que sea un proceso de renovación urbana, que incluya que los andenes se construyan homologados completamente para población en situación de discapacidad, que incluya un proceso de arborización, que incluya ciclorrutas, biciparqueaderos, que haga la ciudad más amable, que incluya la construcción del 100% de toda la malla vial. En fin, le preguntamos a las personas cuáles eran sus preocupaciones y nosotros lo hicimos a modo de recomendación. Y estoy de acuerdo con darle prioridad al tema del metro. Incluso si vamos a hacer Transmilenio, la prioridad no es la séptima, ministro, la prioridad es la 68 y la Boyacá, para poder descongestionar de verdad la ciudad. Y en el tema del metro hay que hacerlo tal cual como está. Cambiarle una sola coma al proyecto actual del metro significa perder más tiempo en confis, en compes, en buscar la plata, significa que hay que indemnizar a quien se lo gane porque ya no se lo vamos a dar, etc. Entonces, si yo soy concejal, apoyaré el proyecto sin cambiarle una sola coma. Futuro concejal Juan Pablo Echeverry, y si pasan el Transmilenio por la séptima, diga qué hacemos con los buses de los colegios, qué hacemos con las ambulancias, qué hacemos con los carros privados. Hoy no caben por la carrera séptima con Transmilenio, ahí sí que es cierto que no hay circulación posible. Entonces, ¿a viajar por dónde? ¿A viajar en helicóptero? Es que son temas de la ciudad que la ciudad tiene que conocer muy bien. Y eso es con medida, con metro en mano. ¿Cuánto mide la carrera séptima en ciertos sitios y qué pasa si por la mitad le meto un Transmilenio y le meto los puentes para el Transmilenio? ¿Por dónde va a circular el tránsito que está circulando por la ciudad? Son preguntas para los que se necesitan concejales como usted, que estén pendientes de la vida de la ciudad, que estén luchando por ella y no tratando de sacar ventajas particulares o de hacer simplemente política desde un consejo que tiene que ser fundamentalmente un organismo de administración. Ustedes como concejales no hacen política, administran. ¿Eso se podrá entender bien, concejal? Es difícil que lo entienda gente ay, ministro, hay gente que lleva ahí en el consejo desde antes de que yo naciera. Y lo grave no es solamente el tiempo que lleven ahí, sino uno ve qué proyectos han hecho por la ciudad y no han hecho mucho. Entonces, por supuesto que es difícil para entender, pero yo sí creo que hay una nueva generación que puede llegar a cubrir esos cargos públicos, a hacer una renovación política en el Consejo de Bogotá. Yo quiero hacer parte de eso. ¿Usted se acuerda, ministro, de esa generación del 14 que llegó al poder de la mano de Álvaro Uribe, que es gente buena, preparada, joven, seria? Por ejemplo, Paolo Holguín. Eso se dio en el Congreso de la República. Eso, incluso en la elección pasada se renovó también la Cámara. Pero eso no se ha dado en el Consejo de Bogotá. Ahí siguen los de siempre. Y qué bueno, yo quisiera ser parte de eso, para ir a debatir sobre ideas y propuestas, y no solamente sobre nangualas para ver cómo se distribuye el presupuesto de la ciudad. Juan Pablo Echeverry, Centro Democrático, número 4 en el tarjetón. Bienvenido a la hora de la verdad y muchas gracias por estar con nosotros, doctor Juan Pablo Echeverry, y éxitos en su campaña. Muchas gracias, ministro. Recuerde que aquí hay el número 4 del Centro Democrático, es una opción joven, con toda la energía de la juventud para hacer la política
transparente y decente, pero también con algo de experiencia que no hace que no nos demos echar cuentos, sabemos cómo funciona lo público y vamos a trabajar por Bogotá. Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes. Juan Pablo Echeverri, edil de Chapinero y candidato al Consejo de Bogotá, Centro Democrático número 4, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.